La confianza en el futuro de Francia está en su punto más bajo. En junio de 2025, el 86% de los franceses considera que el país va en la dirección equivocada. Aún más sorprendente, el 73% no confía en el presidente de la República, Emmanuel Macron. Una opinión confirmada por encuestas similares para el primer ministro François Bayrou. Sin embargo, el presidente no dejará su cargo antes de 2027. Este clima de intensa incertidumbre política refleja una Francia dividida por sus conflictos internos y su estrategia externa incoherente. Esto sucede justo cuando el mundo se transforma hacia una feroz multipolaridad. Hoy, como ya lo entendieron, vamos a hablar de Francia. Bienvenidos a Terra Bellum. El voto de confianza del 8 de septiembre de 2025 se presenta como un momento tan crucial como irritante en la vida política francesa. François Bayrou, primer ministro sin una mayoría estable, mantiene un equilibrio precario. François Bayrou, frente a una asamblea dividida y una oposición decidida, utiliza el artículo 49.1 de la Constitución, que le dará la legitimidad necesaria a menos que se apruebe una moción de censura. Esto le permitirá salir del juego por la puerta grande. Un acto de fuerza legítimo en un sistema parlamentario que muestra sus límites, pero que también ilustra la dificultad de un país para unirse. De los 41 votos de confianza presentados bajo la Quinta República, ninguno ha sido rechazado hasta ahora. La escena política es una arena donde se enfrentan actores conscientes de sus propias contradicciones. Bruno Retailleau, presidente de los republicanos, califica la situación como bastante catastrófica, siendo ministro del Interior y apoyando implícitamente a Bayrou, quien a su vez juega su propia supervivencia política. Esta postura no es una incoherencia anunciada, sino un juego de engaños bien ensayado. Retailleau y tantos otros critican brutalmente un sistema en el que han participado, denunciando un macronismo que califican de impotente, mientras intentan quedar bien con todos. Un gesto con aroma a política de politiquería, pero también de oportunismo táctico para salvar el pellejo. Emmanuel Macron y François Bayrou no están mejor en este juego de poder. Ambos evitaron conscientemente las reformas que podrían haber saneado la situación de manera duradera, prefiriendo jugar la comedia de un político del al mismo tiempo, que terminó por fracasar en convencer y podría sellar el destino de Francia. Lejos de ser olvidados o inocentes, ellos encarnan el giro político donde la política francesa está perdida, incapaz de conjugar sus ambiciones con la necesidad de compromisos sólidos. El resultado de este teatro es un clima explosivo. La deuda, la carga de los intereses, es abismal y el gobierno lucha por conseguir ahorros por 44.000 millones de euros en un país cansado y dividido. La desconfianza récord de los franceses no se explica solamente por los errores de un ejecutivo. Refleja una frustración profunda ante promesas incumplidas, una sensación de inmovilismo y una cacofonía política que alimentan el círculo vicioso de la inestabilidad. Estamos presenciando un periodo incierto en el que cada quien defiende su interés personal más que el de la nación. Si Bayrou dice que Francia está al borde del abismo, él estuvo ahí, lo que denuncia la decadencia política actual, igual que Retailleau, quienes formaron parte de los gobiernos que la representaron. De la misma manera, el presidente Macron, centrándose en los asuntos exteriores, se aparta de sus responsabilidades principales, mientras que el primer ministro queda reducido a un papel de fusible y los diputados están encerrados en una lógica de confrontación más que de cooperación. La oposición, por su parte, entra en una escalada, sin propuestas creíbles, mientras que los aliados juegan simultáneamente a la estabilidad y a la ruptura. Es en este ruido y esta confusión que Francia debe, sin embargo, elegir su camino antes de que la parálisis política se convierta en una catástrofe social y económica. Este voto de confianza es una confirmación de que, a pesar de una historia política rica y un sistema institucional robusto, Francia podría estancarse en su propia incapacidad para gobernar, por falta de una visión estratégica a largo plazo y de líderes valientes que la aporten. Con una deuda que ahora roza los 3.345.000 millones de euros, es decir, aproximadamente el 114% del PIB, la deuda pública francesa es una carga colosal, muy por encima de lo que el país puede soportar razonablemente. Et sans mettre en péril son avenir. No es un secreto, pero la magnitud que ha alcanzado esta deuda,
sumada al aumento de las tasas de interés mundiales, transforma esta carga en un verdadero lastre. En este punto, el costo de los intereses asciende a casi 67.000 millones de euros al año, lo que ahora supera el presupuesto de defensa sin contar las pensiones. En pocas palabras, Francia gasta más en pagar el pasado que en preparar su futuro y proteger sus capacidades estratégicas. Esta situación revela otro problema. El país está atrapado en una gestión en la que los recursos dependen más de la buena voluntad de los acreedores y de los mercados financieros que de un control soberano. Bajo la presión de los mercados y de los compromisos europeos, el gobierno propone un plan económico ambicioso, 44.000 millones de euros. Esta decisión, aunque es indispensable en teoría, reaviva un clima social ya de por sí explosivo. El aumento de los impuestos, las tasas, la reducción del gasto público y la congelación de las inversiones, especialmente en infraestructuras e investigación, conllevan el riesgo muy real de una inestabilidad política y social agravada. El modelo social francés y su famosa tarjeta sanitaria francesa, que a menudo se presenta como un pilar de igualdad, también se ve debilitado. La confianza de los ciudadanos se debilita y el sentimiento de sacrificio, a veces exclusivo, pesa cada vez más sobre una buena parte de la población. En el plano geopolítico, esta montaña de deudas reduce los márgenes de maniobra del país. Mientras menos puede invertir Francia en sectores clave, más se hunde en una posición subordinada en la competencia mundial, multipolar y, como ya lo hemos visto bastante en este canal, despiadada. Hacia Rusia, Xi Jinping o el rey de Bután. La vecina Italia ya constituye un escenario de rivalidad y atrae deliberadamente a los empresarios franceses con medidas fiscales ventajosas. Entiendan que el peso estratégico de un país ya no se mide únicamente por su arsenal militar o incluso su disuasión nuclear, sino también por su capacidad para dirigir sus inversiones, movilizar su economía y conducir sus políticas públicas de manera autónoma y eficaz. Por ejemplo, Alemania, a pesar de sus propias dificultades, mantiene una deuda notablemente más baja, alrededor del 62% del PIB. Eso es lo que le garantiza una estabilidad presupuestaria y un margen de maniobra económica más amplio. Lo que no impidió que el canciller Merz señalara que era el fin del modelo social alemán. En todo caso, eso explica en parte, pero no solo eso, por qué Alemania sigue ocupando el lugar de líder indiscutible de la Unión Europea y es percibida como tal en el extranjero. Francia, por su parte, se ve relegada a un papel más modesto y a veces subordinado. Pero lo más inquietante de este asunto es que solo era cuestión de tiempo. La deuda es el resultado de una decisión política repetitiva. Francia se niega con demasiada frecuencia a emprender las reformas estructurales necesarias. Sus políticos prefieren posponer lo inevitable y perseguir el aumento del gasto público desde hace décadas, o ir tras los votos. Un juego peligroso, ya que alimentar su deuda sin cambiar de modelo conduce inexorablemente a una espiral de endeudamiento y dependencia con repercusiones geopolíticas que tarde o temprano afectarán a la población. Esta contradicción entre las ambiciones históricas de Francia, país fundador de la CE en 1957 y potencia nuclear de primer nivel, y la realidad contemporánea de una gestión financiera caótica refleja un mal profundo. La deuda no es solo un problema económico, es el síntoma del desfase entre una Francia que aún quiere tener peso en la escena mundial y una administración pública y política agotada. Porque la economía francesa claramente tiene dificultades para recuperar el impulso. El crecimiento se estima en solo 0,6% en 2025 según el INSEE y el Banco de Francia, es decir, menos de la mitad del promedio de la zona europea, que es de 1,3%. Detrás de esta cifra se esconde una paradoja. Francia, aunque es reconocida como una economía avanzada e innovadora, está estancada en su productividad, la cual permanece casi inmóvil. Entre las causas principales, primero se observa un fenómeno demográfico inédito desde la Segunda Guerra Mundial. En 2025, el número de muertes superará al de nacimientos. Este cambio impacta a largo plazo no solo el mercado laboral, sino también el consumo y representa un obstáculo para el crecimiento. Sin embargo, hay una gran diferencia entre una Francia bajo ocupación alemana, que era bombardeada por los aliados, y la de hoy en día. A esto se suman debilidades estructurales persistentes, la rigidez del mercado laboral, caracterizada por resistencias a la flexibilidad y una protección social compleja,
así como capacitaciones profesionales que a menudo están desconectadas de las necesidades reales de los sectores innovadores. Otro problema: la política económica se concentra esencialmente en una política de oferta, con esfuerzos repetidos para aliviar la carga fiscal de las empresas, simplificar las normas y fomentar la inversión. Pero estas medidas, aunque son esenciales, tienen efectos insuficientes. No logran relanzar la demanda interna ni la inversión privada, sobre todo en un contexto mundial incierto, competitivo y exacerbado por la volatilidad de los mercados, justo cuando, por el contrario, es necesario tranquilizar a los pueblos. En el ámbito internacional, la situación no da mucho lugar al optimismo. El conflicto comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea, especialmente con la imposición de altos aranceles estadounidenses, hasta un 50% sobre el acero y el aluminio europeo, y un 15% en promedio sobre todos los productos, penaliza fuertemente las exportaciones francesas, siendo Estados Unidos nuestro tercer socio comercial. Aún más, y como saben al ver nuestros videos, esta guerra comercial forma parte de un enfrentamiento estratégico más amplio, el de la canibalización por parte de Estados Unidos de esas periferias que deben apoyarlo en su lucha contra China. Dividida entre los intereses, a veces divergentes, de los países miembros de la Unión Europea y la presión constante de Estados Unidos, Francia se encuentra en una posición delicada. Debe lidiar, a menudo de manera torpe, con su deseo de integración y la necesidad de preservar sus intereses en un juego mundial donde la noción de aliado es relativa y donde nunca se hacen concesiones. Sin embargo, un aspecto positivo es que la tasa de desempleo es relativamente estable, alrededor del 7.6%, pero existen marcadas disparidades regionales, lo que indica que la economía no logra incluir a todos sus ciudadanos en un proyecto positivo. La confianza de los hogares sigue siendo frágil, la tasa de ahorro es alta y refleja una precaución relacionada con la incertidumbre. En resumen, la economía francesa hoy se parece a un paciente con respirador, capaz de mantener algunos signos de vida, y es más probable que lo desconecten que lo curen si sigue por este camino. En un contexto geopolítico, la época en que Francia podía jugar a ser equilibrista entre los bloques del este y del oeste ya es cosa del pasado. Ahora, la escena internacional está fragmentada, marcada por el ascenso de China, la afirmación estratégica de la India y la determinación de Rusia de defender lo que considera sus intereses, y la voluntad obstinada de Estados Unidos de conservar su posición dominante, a menudo en desacuerdo e incluso en oposición con los intereses franceses. Durante varias décadas, París supo encarnar un punto de equilibrio entre los dos bloques, gracias a una diplomacia gaullista heredada de la posguerra. Arsenal nuclear independiente, asiento permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU y una innegable proyección cultural y económica. Estas ventajas le permitieron, hasta finales del siglo XX, tener un peso particular en los debates internacionales. Pero esa influencia se ha ido erosionando progresivamente. Francia no logró mantener ese papel de equilibrio. La supremacía estadounidense se impuso sin competencia, mientras que China e India se consolidaron en los ámbitos económico, tecnológico y estratégico. Durante los mandatos de Emmanuel Macron, esta tendencia incluso se acentuó, ya que la diplomacia francesa tuvo cada vez más dificultades para hacerse escuchar en negociaciones ahora dominadas por Washington y las potencias emergentes. El símbolo más destacado de este descenso fue el encuentro en 2025 entre Donald Trump y Vladimir Putin en Alaska, un momento crucial que relega a Francia y a Europa a un papel secundario, más de espectadores que de actores. El caso ucraniano es, de hecho, un ejemplo clásico. París ya solo juega un papel simbólico, mientras que las decisiones fundamentales son dictadas por Moscú y Washington. La recomposición geopolítica es aún más compleja porque los nuevos actores se imponen. La India, impulsada por una diplomacia pragmática y alianzas regionales, o China, que avanza según una estrategia paciente y determinada. Frente a ellos, Francia y Europa tienen dificultades para competir, sobre todo porque ahora dependen cada vez más de Estados Unidos para su seguridad, su tecnología e incluso su energía. Dentro de la Unión Europea, París intenta promover una autonomía estratégica, especialmente entablando un diálogo nuclear con Berlín. Pero al mismo tiempo, Alemania refuerza su presupuesto militar, moderniza su ejército y consolida su poder industrial. Francia, por su parte, se encuentra marginada, perdida en su idealismo, como lo demuestra el escaso apoyo a su iniciativa europea de intervención lanzada en 2017
donde la oposición persistente de varios socios a la idea de una Europa realmente soberana es tal que Francia es casi la única que la defiende. A estas dificultades se suman reveses estratégicos, el abandono del Sahel, las crecientes tensiones en el mundo o el golpe asestado por el pacto AUKUS en 2021, una verdadera ruptura de confianza con el socio estadounidense. En el ámbito tecnológico, la situación es igual de preocupante. La French Tech no solo tiene dificultades frente a los gigantes estadounidenses y chinos, sino que también enfrenta problemas incluso para imponerse en Europa. La dependencia creciente de Washington, ilustrada por la aparición de una especie de OTAN económica en sectores clave como la ciberseguridad, los semiconductores o la inteligencia artificial, debilita aún más la capacidad francesa para preservar una autonomía real. Ciertamente, la historia reciente recuerda que Francia ya ha sabido recuperarse, ya sea durante la cohabitación de 1997 a 2002, donde a pesar de las tensiones sociales mantuvo su papel europeo y transatlántico, o cuando Chirac se negó a seguir a Estados Unidos en Irak en 2003, un gesto simbólico de una diplomacia independiente. Pero hoy en día, la diplomacia francesa carece de una dirección clara. Oscila entre la búsqueda de una autonomía europea y el mantenimiento de lazos privilegiados con Washington, con el riesgo de diluir su credibilidad y debilitar su eficacia. En definitiva, ante un mundo multipolar donde se perfilan nuevas relaciones de poder, Francia se enfrenta a una necesidad urgente: repensar a fondo su política exterior y sus decisiones estratégicas a largo plazo, recuperar una credibilidad macroeconómica y responder a las expectativas de una población que necesita ser tranquilizada más que asustada. De lo contrario, corre el riesgo de desdibujarse progresivamente en el concierto internacional. Pensez à vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour bien recevoir les notifications. N'hésitez pas à aimer, à partager autour de vous et à laisser vos impressions en commentaire. Votre soutien est plus que jamais essentiel sur YouTube en 2025. Merci à tous pour votre fidélité. C'était Quentin pour Terra Bellum et à la prochaine.